Para identificar cómo Nearpod y el aula invertida pueden ser utilizados recíprocamente, vamos inicialmente a recordar qué es el aula invertida. Vamos a recordar que el aula invertida es un enfoque pedagógico que consiste en invertir el orden tradicional de una clase, donde usualmente la clase magistral inicia con el docente explicando, los estudiantes son pasivamente escuchantes y se deja una tarea para que el estudiante en su tiempo independiente haga o practique con los conceptos. El aula invertida de alguna manera optimiza el tiempo, ya que al cambiar el orden implica que el estudiante en su tiempo independiente recibe la explicación en casa, interactúa con algún recurso usualmente digital y durante el tiempo de práctica o durante el tiempo de clase el estudiante lleva inquietudes y se realizan ejercicios prácticos donde se aplican los conceptos que se han abordado previamente. Desde esta perspectiva, el rol del docente ha pasado a ser un diseñador de contenidos y un orientador de experiencias de aprendizaje. En términos de diseño, el docente crea videos o cura videos, es decir, los selecciona lecturas, crea unos cuestionarios y algunos diseñan sus recursos propios para que los estudiantes los consulten y de esta manera tengan esa aproximación al contenido. En términos de la orientación, que es el tiempo de aula, el docente orienta tanto las actividades que se desarrollan de fortalecimiento del aprendizaje en la casa como las actividades de aplicación que se desarrollan durante el tiempo de clase. De esta manera, el aprendizaje desde lo que es la metodología de aula invertida es basado en lo que sería el aprendizaje activo y aprendizaje significativo, donde como mencionaba anteriormente hay dos momentos. Un momento previo, que es el trabajo independiente en la casa, donde el estudiante aborda un contenido, indaga por su cuenta, responde un cuestionario de control y lleva algunas preguntas a la clase para, antes de iniciar la parte práctica o de aplicabilidad de los conceptos, tener mucha claridad sobre los contenidos. Y un aprendizaje en un segundo momento, que es un aprendizaje colaborativo, donde se hace por parte del docente un repaso y solución de las inquietudes en torno a los contenidos y posteriormente se hacen unas actividades de aplicabilidad de los conceptos. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la metodología de la aula invertida, vamos a ver cómo Nearpod nos ayuda a llevar a cabo esta metodología. Nearpod es una herramienta excelente para utilizar el aula invertida, particularmente por tres razones. La primera es que le permite al docente crear presentaciones que combinan video y preguntas relacionadas con el material que el estudiante está consultando. En ese sentido, pues el estudiante podrá ir fortaleciendo su aprendizaje en torno a los conceptos y utilizar herramientas asociativas, preguntas abiertas o cuestionarios que le ayudarán a fortalecer su aprendizaje. Una segunda razón por la cual es muy buena es que le permite al estudiante interactuar continuamente y tener un aprendizaje activo frente a lo que está consultando en términos conceptuales. Y una tercera razón es que el docente obtiene un reporte sobre las respuestas que dan y generan los estudiantes y de esta manera, con este reporte, el docente puede en su tiempo de aula enfocarse en aquellos que requieren más atención para aclarar más inquietudes y que todos vayan como al mismo ritmo. Para crear recursos digitales hay dos opciones. La primera es crearlos desde cero y la segunda es importar presentaciones de PowerPoint que ya el docente tenga en sus archivos y agregarle actividades de evaluación formativa. Vamos a ver la primera opción, que es crear desde cero una presentación. En ese sentido, se le da clic aquí en crear lecciones y para crear lecciones uno puede iniciar, teniendo en cuenta la metodología del aula invertida, puede iniciar con un video o incluso con una lectura o un podcast. Entonces le voy a agregar a una diapositiva
y aquí pues tenemos dos pestañas. La primera es una de contenido, donde uno puede agregar video, puede agregar diapositivas, puede agregar un contenido web de una página, podemos agregar un paseo virtual, un podcast o incluso un visualizador de PDF que nos permitiría iniciar con una lectura. En este caso voy a darle clic a agregar video para enseñarles y mostrarles cómo se agregaría un video. Ustedes pueden crear sus propios videos o si ya los tienen de pronto en su canal de YouTube como docentes, también los pueden traer. Entonces aquí la opción de la herramienta nos da aquí arriba la opción de YouTube. Entonces yo le doy clic en YouTube y le voy a pegar la URL de un video que ya había alistado para mostrarles. Le voy a dar buscar e inmediatamente pues la plataforma reconoce el video. Entonces le voy a dar clic para seleccionarlo, para que la plataforma identifique que ese es el video que quiero agregar, y le voy a dar guardar. Una vez el video carga en la plataforma, pues voy a darle play para que se vea un poco la reproducción del video. No le puse el sonido, pero quiero mostrarles que dentro de la misma reproducción del video podemos incluir actividades y preguntas sobre lo que está sucediendo en el video. En este caso voy a darle pause en este momento y voy a agregar una actividad en el segundo 34. Entonces le voy a dar clic aquí en agregar actividad y le puedo agregar una pregunta abierta o una pregunta de opción múltiple que le va a aparecer al estudiante una vez empiece a reproducir el video. Entonces ustedes pueden incluir cuantas preguntas quieran dentro del video y esto va a generar una mayor interacción y mayor apropiación de los conceptos durante la consulta que haga el estudiante del recurso que le compartimos. Luego de que carga el video y ya el estudiante interactuó con el video y respondió a algunas de las preguntas, procedemos a agregar más preguntas o un cuestionario que sería el cuestionario de control. Como se dan cuenta en la presentación, ya la primera diapositiva que le va a aparecer al estudiante es el video y la segunda sería una actividad de aprendizaje o de evaluación formativa. Voy a agregar otra para mostrar cómo se realiza este ejercicio de colocar un cuestionario. Entonces, para agregar el video o el podcast o el PDF, pues utilizamos la pestaña contenido. Ahora vamos a utilizar la pestaña actividades y aquí es donde vamos a agregar un juego de asociación o un cuestionario de varias preguntas, o si queremos que cree un ensayo, por ejemplo, utilizamos una pregunta abierta. Podemos realizar una encuesta y estos elementos son los que en la metodología del aula invertida nos van a permitir hacer un control sobre el material que consulta el estudiante en su tiempo independiente y que cuando llegue a la clase o al tiempo de aula nosotros podamos aclarar más dudas y luego generar actividades prácticas de aplicación de los conceptos y concentrarnos en aquellos que tuvieron o obtuvieron unas respuestas inferiores a lo que se esperaría que fuera la comprensión de los conceptos. La segunda opción que tenemos es importar las diapositivas ya que habíamos creado de pronto en PowerPoint. Yo en este caso les estoy mostrando una que ya importé, tiene el logo de 1 minuto y demás. Entonces lo que uno hace es simplemente agregarle las actividades de evaluación formativa como preguntas abiertas o como lo que sería unos juegos de asociación, o ustedes pueden agregar un cuestionario también y demás. Entonces en ambas opciones el estudiante va a estar interactuando con la presentación y aprendiendo y fortaleciendo su aprendizaje. Una vez terminado el diseño del recurso, la idea es compartirlo con los estudiantes a través del aula virtual de 1 minuto. Inicialmente vamos a entender que aunque vamos a compartir la actividad con los estudiantes a través del aula virtual,
el estudiante va a acceder a ella y a responderla en Nearpod. Es decir, que no vamos a calificarla desde el aula virtual y el reporte como tal de la respuesta lo vamos a tener que descargar desde esta plataforma. Entonces, para realizar esto vamos a utilizar, aquí tengo algunas de las presentaciones que yo he utilizado con mis estudiantes, y cuando ustedes se ubican sobre una de las presentaciones tienen tres opciones: una que es participar en vivo, la otra con Zoom, la otra es simplemente participar en vivo, y la última opción es esta opción que se llama Student Base. Cuando ustedes le dan clic a esta opción, lo primero que vamos a revisar en esta opción es cuando expira la actividad o la presentación o el recurso. En este caso el estudiante tiene 17 días para terminar y completar esta actividad. Si ustedes le dan clic ahí, ustedes pueden determinar el tiempo que deseen y que le den al estudiante para que acceda a la plataforma y realice la actividad. Una vez definan el tiempo, van a darle aquí abajo en la opción que dice compartir, y cuando le damos compartir nos aparece el código de acceso, pero para vincularlo y presentarlo en el aula virtual de 1 minuto vamos a utilizar la opción de insertar. Entonces, cuando le damos la opción de insertar, vamos a escoger si queremos un código pequeño, mediano o grande. La verdad no interesa cuál de las tres opciones. Le voy a dar pequeño y voy a copiar este código. Le voy a dar control C, listo, o le doy aquí clic copiar, y este código lo vamos a pegar en una etiqueta de nuestra aula virtual. Finalmente, y luego de copiar el código de la plataforma Nearpod, la idea es presentar al estudiante el recurso dentro de lo que sería el aula virtual de 1 minuto. En este momento estoy en un aula virtual y voy a añadir una actividad o recurso. En este caso voy a añadir una etiqueta, y para presentar la actividad voy a agregar aquí, o voy a dar clic en la barra de drop y voy a seleccionar editar código HTML. Aquí es donde pego el código que me generó la plataforma Nearpod y le doy clic en actualizar. Este proceso se demora un poco, pero le voy a dar guardar cambios y regresar al curso, de tal manera que podamos ver cómo se presenta dentro del aula virtual la actividad para el estudiante. En este momento estamos teniendo la vista de estudiante dentro del aula virtual, y de esta manera se le presentaría al estudiante la actividad o el recurso que debe realizar desde Nearpod. Como se pueden dar cuenta, desde aquí mismo puede navegar dentro de la actividad. De hecho, le aparecerán las preguntas cuestionario y desde aquí mismo puede responderlas. Entonces, es muy interesante cómo podemos vincular Nearpod dentro de nuestra aula virtual de 1 minuto.